Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos cada 15 días para hablar de agricultura regenerativa y compartir conocimientos, experiencias y las últimas novedades en agricultura regenerativa con todos vosotros. The Regen Academy es nuestra academia de agricultura, donde nos hemos propuesto cambiar el mundo a través de la agricultura regenerativa. Creemos firmemente en el poder de esta metodología para revitalizar no solo nuestras tierras, sino también las comunidades que dependen de ellas. Para hacer esta visión una realidad, ofrecemos cursos especializados y servicios de consultoría, respaldados por más de 10 años de experiencia en el campo. Si quieres saber más sobre The Regen Academy, te animamos a visitar nuestra página web en www.theregenacademy.com. Hola, Francesc, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya sabes que me encanta estar por aquí, o sea que... Sí, la verdad es que sí. Hoy tenemos un episodio que nos hace mucha ilusión porque hoy vamos a mirar un poco hacia adentro de la academia, ¿no? Más que hacia afuera también, evidentemente, pero vamos a compartir algo que forma parte de nuestro día a día y tenemos muchas ganas de que la gente también conozca cómo trabajamos, qué hacemos, ¿no? Qué hace The Regen Academy y qué hace nuestro equipo, sobre todo. Exacto, y para eso tenemos con nosotros a una persona de nuestro propio equipo que os voy a presentar ahora mismo. Ella se llama Esther Pérez y ella ha venido a hablarnos del trabajo de acompañamiento que realiza como consultora especializada en agricultura regenerativa. Os cuento un poquito sobre ella. Esther proviene de una familia donde los últimos agricultores habían sido los abuelos y desde siempre le habían entusiasmado las plantas y su capacidad de adaptación a situaciones desfavorables. Después de acabar la carrera de biología, Esther trabajó en una bodega, primero en el laboratorio y después se fue adentrando poco a poco en el trabajo del campo, especialmente en todo lo relacionado con la sanidad de las viñas, nuevas plantaciones, organización de trabajos y también en 40 hectáreas que tenían de olivares en la misma finca. Ya en aquel proyecto realizaron la transición de la agricultura convencional a la agricultura ecológica y alrededor del año 2017 empezaron a introducir prácticas regenerativas como las cubiertas vegetales. Más adelante, en 2021, Esther se incorpora al equipo de consultores de Agroasesor, que es la empresa de consultoría agraria fundada por Francesc Font, y comienza a trabajar exclusivamente bajo el marco de la regenerativa, especializándose en la viña, en el olivo y en cultivos de cereal. Y ya desde 2023 Esther forma parte del equipo de consultores de The Regen Consulting, que es la rama de consultoría de The Regen Academy, desde donde asesora decenas de proyectos de viña, de olivar, de cereal, de frutales, tanto en el entorno local del Ampurdá como en varias localizaciones en España, en Chile y en otros países. Esther cree firmemente que la agricultura regenerativa es la respuesta a la situación de cambio en la que estamos. Así que estamos súper emocionados de tenerla aquí con nosotros para que nos explique en qué consiste su trabajo y qué cambios está viendo en las fincas donde trabaja. Esther, bienvenida. Gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Hola, Esther. Buenas. Sí, un placer y bueno, decir también que el formato de hoy va a ser un pelín distinto porque lo hablábamos antes de empezar, que a Francesc se le hace un poco raro preguntarte muchas cosas que estáis trabajando en el día a día juntos. Así que hoy va a ser un poquito más que yo os entrevisto a los dos, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona un poco todo, ¿no? Para mí, que no estoy con vosotros en el campo trabajando, yo quería empezar preguntándoos una cosa que a lo mejor a algunas personas les parecerá muy sencilla y a otras no, porque no sepan exactamente en qué consiste, ¿no? Y es que definas un poquito, Esther, en qué consiste en general el trabajo del consultor agrícola. Bueno, al final un consultor agrícola siempre ha sido pues esa persona externa, ¿no?, de la finca que acompaña y que asesora en un primer momento siempre bastante basado en temas de sanidad vegetal, ¿no?, del cultivo en cuestión, pues de trabajos para hacer, de posibles tratamientos, ¿no? Siempre se ha centrado un poco en ese punto, ¿no?, esa persona externa que aporta pues ese conocimiento y esa experiencia, ¿no?, que puede tener en otras fincas. Entonces, bueno, complementa totalmente el trabajo de las personas que trabajan en la finca en cuestión. Porque entiendo que no todos los agricultores pues tienen a lo mejor los conocimientos técnicos específicos sobre ciertas cosas un poco más complejas, ¿no? Como, no sé, como qué cosas, por ejemplo, me podéis explicar.
No, bueno, a veces te encuentras, hay fincas que sí que puede que haya un perfil de agricultor más joven que sí que ha hecho unos estudios de ingeniería agrícola, ¿no? Por ejemplo, pero muchas veces eso no te lo encuentras. Entonces, tienen su experiencia, que no es poca, que es importante, evidentemente, pero sí que faltan ciertos conocimientos, al final es un mundo como todos, ¿no? Que evoluciona constantemente y tienes que estar siempre al día y el trabajo del día a día de la finca, pues quizá no te permite, ¿no? estar al día de todas las cosas que van sucediendo y pues ahí entramos nosotros, ¿no? Al final nos estamos formando de forma continua y estamos investigando siempre para poder recomendar y acompañar pues de la mejor manera posible. Claro, porque imagino que en cualquier finca hay tantas facetas distintas, ¿no? Desde temas de maquinaria, temas de riego, temas de fitosanitarios, yo qué sé, son tantas cosas que realmente hace falta mucho equipo para que fuera realmente como todo desde dentro, ¿no? De la finca. Entonces, también tengo mucha curiosidad por saber si hay muchas fincas que trabajan con consultores externos. O si normalmente hay muchos agricultores que obtengan el asesoramiento o las ideas sobre qué hacer desde otras fuentes que no sean la consultoría. A ver, sí que hay muchas fincas que trabajan con consultores externos, con ese asesoramiento externo, básicamente por lo que te decía, ¿no? Porque nosotros, pues, al final estamos aportando esa experiencia y ese conocimiento desde un punto de vista más amplio, ¿no? Pero también hay fincas donde ese asesoramiento no está porque, bueno, al final sí que hay una parte de asesoramiento, por decirlo de alguna manera, que les puede venir dado, pues, por ejemplo, por empresas de fitosanitarios, ¿no? Entonces, los comerciales, hay comerciales que son muy buenos, o sea, no voy a decir nada en contra de ellos, ni muchísimo menos, pero sí que al final el asesoramiento que les pueden ofrecer está muy centrado única y exclusivamente en vale, tú tienes una plaga, pues puedes utilizar este producto, ¿no? No van más allá. Y a veces con eso, bueno, a veces sinceramente creo que con eso no es suficiente, ¿no? Entonces, tienen un cierto asesoramiento, pero bastante limitado. Aquí, si me permites, Mónica, para poner un poco de historia, ¿no? También, porque empezamos con esto hace 20 años, ¿no? Yo terminé los estudios y empecé a trabajar de agricultor en mi finca y paralelamente ya empecé a ayudar a otros agricultores, entre ellos, muy al principio, la finca en que trabajaba Esther, en la cual nosotros entramos como consultores para ayudarlos en los olivos. En la viña estaba Esther y alguien más, pero en los olivos, ¿no? Y ahí, de hecho, ahí nos conocimos ya hace un montón de años, ¿no? Y bueno, compartir un poco también la experiencia de cuando decidí que quería dedicarme a esto porque quería ayudar a otros agricultores, pues una primera duda que me entró es justo lo que ha dicho Esther, ¿no? De, ¿esto va a tener aceptación, este servicio, este acompañamiento? Porque la realidad era esta, en que los comerciales de productos eran los asesores y aún lo son en muchas ocasiones. Y yo pensé, ¿podré yo introducirme aquí, entre medio? Y la verdad es que sí, y no fue difícil porque enseguida se dieron cuenta los agricultores y nosotros que estábamos aprendiendo de que cuando la persona que te recomienda qué hacer y qué comprar es la persona que te vende el producto, aunque sepa mucho y haya buena fe, y la hay, ¿no? En la mayoría de casos que conocemos, no deja de ser la persona que quiere que le compres, ¿no? Y nosotros de repente entramos con una visión pues mucho más transversal. O sea, en aquella época, trabajando con agricultura convencional, ¿no? Pero hacíamos una recomendación de un fertilizante o de un herbicida, pero no de una marca. No de una marca que vendía a una empresa que tenía un precio. No. Nosotros teníamos la visión global de todo el mercado. En principio, en aquella época, de una forma muy, muy local, ¿no? Y decíamos, el mejor producto es este, lo puedes comprar aquí, y aquel lo tiene más barato, aquel te lo va a servir más rápido, aquel no sé qué.
Y luego incluso nos llamaban y decían, es que yo he llamado y me han dicho, no, tú tira 4 litros. Y yo les decía, no, tú tiras 2 litros. ¿Qué 4 litros? No. Son 2 litros y ya está, ¿no? Y aquí empezamos como a hacernos un poco valer en el mundo de la agricultura con estas pequeñas recomendaciones, pero al final representaban un ahorro enorme de dinero ya solo de entrada para los agricultores, ¿no? Y de aquí, pues, hemos ido avanzando y hasta donde estamos ahora. Pero me ha recordado a Esther al comentar esto que realmente fue un momento de duda y de decir, ¿esto tendrá sentido o no tendrá sentido? Sí, al final nosotros aportamos relacionado con lo que dice Francesc, aportamos una objetividad, ¿no? Porque nosotros al final no te queremos vender nada, nosotros tú ves un problema, ¿no? Y unos síntomas y tu experiencia te dice qué productos, ¿no? Qué materias activas pueden ser las más adecuadas, pero sin entrar en detalles de marcas, ¿no? Me parece un comentario muy importante y, de hecho, esto tiene un nombre que es conflicto de intereses y que existe en todas partes y es lógico, quiero decir, somos humanos, cada uno conoce lo suyo, intenta pues hacer sus negocios y es lícito, pero como consumidores de lo que sea es muy importante tener esta percepción y darnos cuenta de que hay personas que nos pueden aconsejar de una manera mucho más neutral. Y desde luego que este sería el caso de la consultoría, ¿no? Que me parece muy, muy interesante. Os quería preguntar también sobre el perfil de las personas que suelen contratar el servicio de consultoría. ¿Habéis detectado tipos de persona que tengan unas inquietudes más concretas o una visión, una manera de entender un poco todo, sus negocios, sus vidas? Porque me parece que ahí puede haber también algo, ¿no? Sí, a ver, principalmente el tipo de personas que quieren, ¿no? Este tipo de asesoramiento ya no tiene nada que ver con la edad, porque te encuentras desde gente joven a gente con más edad, pero sí que tienen un punto en común y es que todos tienen una inquietud de que las cosas como las están haciendo no es suficiente, que tienen que dar un paso más allá y que realmente hay que tienen que poner más en valor todo lo que están haciendo, ¿no? Y que hay que introducir pues ciertos cambios para que realmente la agricultura pueda seguir para adelante. Y también como la apertura mental, ¿no? De pedir ayuda, que es algo que no es fácil, ¿no? Aquí hay muchos paralelismos, ¿no? No todo el mundo está preparado para hacer una visita a un psicólogo, ¿no? Cuando es un profesional que te puede ayudar muchísimo, pero no es fácil, ¿no? Asumir esto, ¿no? Y aquí no es que nos llamen porque tengan un problema, ¿no? Pero asumir que hay alguien que puede tener una visión más grande que tú y te puede ayudar no es fácil, ¿no? Y cuando empezamos teníamos pocos clientes porque era algo además bastante nuevo. No tan nuevo en otros mundos. Y, por ejemplo, agricultores que además tenían un negocio que no tenía nada que ver con la agricultura, más empresarial, pues lo entendían perfectamente porque estaban acostumbrados a trabajar con consultores. Agricultores que eran solo agricultores, que ya quedan cada vez menos de estos por cómo está la situación, pues les costaba un poco más, ¿no? Y les costaba un poco entender que era una inversión esto y que no era directamente un coste y como ya íbamos muy justos no podían pagarlo, ¿no? Ahora ha cambiado, pero como hace tanto tiempo, pues recuerdo también esta fase. Sí, me parece también importante esto que has dicho. Es una inversión, quiere decir, meto X dinero y luego saco más, ¿no? Eso es lo que quiere decir que sea una inversión, sí. Y no un gasto, sino que me va a dar un rédito después y me va a compensar, ¿no? Económicamente y anímicamente y en todos los aspectos seguramente, ¿no? Sí, y de hecho también, ya aprovechando que estamos hablando de esto, también creo que es muy importante para la audiencia que hablemos de las ventajas o de los pros y los contras de la consultoría frente a la formación, un poco, que son dos cosas que obviamente defendemos a muerte aquí en The Regen Academy, pero a lo mejor, ¿qué pensáis? ¿Es todo para todo el mundo?
¿Hay alguna modalidad que tiene más ventajas sobre la otra? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que son dos cosas totalmente complementarias, ¿no? Al final, la parte de consultoría y asesoramiento es como muy importante y yo la entiendo como de una forma más inmediata, ¿no? Porque al final la gente que necesita ese acompañamiento y ese soporte, esos agricultores, es como que su día a día no les permite, ¿no? No les permite ir más allá porque su trabajo ya son muchas horas, ¿no? Al día. Entonces, en ese primer momento realmente necesitan una persona externa que les apoye, que les lleve un poco de la mano, ¿no? Para todas esas cosas a donde por tiempo no llegan, pero realmente toda esta gente al final están tan interesados, tienen esa inquietud tan grande que por otro lado al final acaban sacando tiempo para ir formándose, porque ven que es tan importante, ¿no? Vale, a mí me están acompañando a hacer este trabajo, pero yo quiero saber más. Entonces, para mí es totalmente complementario. Sí, y añadir que también va con lo que pensamos nosotros. De la misma forma que huimos del modelo más convencional de consultoría ligado a las empresas que venden productos y modelo en el cual estás enganchado de por vida, porque el sistema ya funciona de tal manera que tú sabes algunas cosas de estos productos, pero en realidad tampoco sabes tanto. O sea, que si quieres utilizarlos tienes que escuchar el vendedor que te dice tantos litros cada 15 días o tantos kilos o lo que sea, ¿no? Y nosotros hemos querido también huir de ese sistema. Lo hemos hecho como agricultores y también como consultores. Para nosotros la clave es empoderar a los agricultores y que podamos acompañarles un tiempo, que se puedan formar, por eso es una pata súper necesaria, para que luego tiren y no dependan de nadie. Y siempre estamos aquí para ayudar en lo que sea. Y es verdad que digo esto, pero muchos agricultores a los que estamos acompañando desde hace años, seguimos acompañándolos, ¿no? Aunque en realidad, pues siempre les decimos, es que tenéis que empoderaros más y caminar solos porque es que tenéis el conocimiento. Y para mí la agricultura regenerativa también es esto, ¿no? Es esta libertad de acción. Nuestra forma de trabajar en la formación, clarísimamente, pero también en la consultoría, es te digo qué puedes hacer, pero te cuento el por qué. Tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes no lo harás bien y si lo entiendes, la próxima vez ya tomarás tú la decisión de hacerlo. Estaremos aquí por si nos necesitas, ¿no? Pero para mí es clave, sobre todo por el momento anímico que vive el sector y que en parte es por eso, porque hemos estado enganchados a cosas que ni entendemos ni comprendemos, simplemente nos dicen esto, nos dicen aquello, pues aquello. Y esto te lleva al desánimo total, ¿no? Y hay que romper con esto y nosotros, aunque nos tiremos piedras en nuestro tejado, digamos, como consultoría, tiene que ser así. No entendemos otra forma. Está claro, sí, es una consultoría que también es formación, ¿no? De alguna manera luego cada persona tiene que evaluar sus gustos y su situación, su tiempo, sus recursos para ver lo que le va mejor. Pero me encanta eso que decís, que son complementarias. Y también me hacía gracia ahora que comentabas esto, Francesc, de que de alguna manera os tiráis piedras en vuestro propio tejado al formar también mediante el trabajo de consultoría, porque precisamente estaba escuchando a una psicóloga hace poco hablar que decía que el trabajo de terapia era una de las pocas profesiones en las que tu éxito venía determinado porque el paciente se fuera, ¿no? Dejara de venir, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Y a un agricultor con el que trabajéis en consultoría, el mayor éxito es que os deje de necesitar, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, me parece bien. Sí. Total. Al final, ¿por qué? Porque todo se fundamenta en nuestra visión. ¿Y cuál es nuestra visión? Que cada vez más agricultores practiquen agricultura regenerativa. Evidentemente, estamos trabajando y tenemos que ganar dinero para vivir y poder ayudar a más agricultores. Y esto es un negocio, no somos una ONG. Pero queremos hacer que cada vez más agricultores hagan esto. Y la forma, para mí, es empoderarlos con
Y por eso hemos creado todas las herramientas que estamos trabajando. Sí, fenomenal. Vale, pues ahora quería que nos contarais un poquito, a mí y a la audiencia, para que nos podamos imaginar cómo es este trabajo, cómo empieza este proceso de asesoramiento. Imaginemos que llega un nuevo cliente con el que no habéis trabajado nunca. ¿Cómo comenzáis a trabajar con este agricultor? Bueno, hacemos una primera sesión con este agricultor donde hacemos un diagnóstico, ¿no?, inicial de su finca, tocando todos los puntos. Con eso me refiero a que miramos pues toda la parte de manejo vegetal, la parte de manejo animal, si es el caso, si hay animales en la finca, qué recursos tienen disponibles, tanto a nivel de trabajadores como de maquinaria, como agua, tan importante ahora, pero también otros ámbitos como temas legales, temas de permisos, también toda la parte económica, ¿no? Hacemos como un estudio inicial de vale, en qué punto estás y a partir de aquí, pues, qué podemos hacer, ¿no?, desde ese punto inicial. Tenemos muy en cuenta también qué visión, ¿no?, tiene ese agricultor y qué inquietudes tiene ese agricultor para saber si realmente está ahí alineado para hacer el cambio, porque al final es un cambio, los cambios siempre cuestan, ¿no? Pero bueno, tenemos esa parte psicológica, ¿no?, que también tenemos en cuenta. Y nada, se hace ese diagnóstico inicial y con toda esa información, pues nosotros tenemos la capacidad para hacer una hoja de ruta con los pasos a seguir que nosotros creemos que se tienen que aplicar en esa finca, siempre consensuado con el agricultor. Al final, quien lo va a llevar a cabo va a ser él, con su equipo, si lo tiene, y ellos tienen que estar convencidos y se tienen que ver totalmente capaces, ¿no?, para seguir esa hoja de ruta. Muy bien. No sé, Frances, si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, no, este es el proceso y a partir de aquí, pues estar ahí, ¿no? Estar ahí apoyando en todas las decisiones, porque a todos nos pasa, incluso podemos tener muy claro algún concepto porque nos hemos formado, porque lo hemos aplicado, pero siempre te entra la duda de última hora de la cosa que dices, es que no sé qué hacer, no sé si cortar o no cortar, no sé si pegar o no pegar, no sé si comprar gallinas o vacas, ¿no? Y parte del trabajo luego es dar soporte en esto, pero todo sentado, como decía Esther, en una hoja de ruta que proviene del diagnóstico, ¿no? Para nosotros esto es fundamental, en realidad. Si no, es ir como pollo sin cabeza y no suele funcionar porque luego ya no eres un consultor, eres un bombero. Y no nos gusta trabajar es una gran labor la de bombero, pero no nos hemos preparado para ser bomberos. Nosotros somos agrónomos o biólogos y nos gusta ir por delante de las cosas, no ir por detrás. Y no siempre lo conseguimos, obviamente, ¿no? Y a veces hay fuegos y salimos... No, a veces hay que apagar algún fuego, pero bueno, intentamos que sean las menos. Sí. Claro, es que aparte yo me imagino que los agricultores y agricultoras que estén viendo esto, la mayoría pensarán, madre mía, planificación, hoja de ruta, ¿qué es eso, no? Si yo voy todo el día a lo que toca hoy, a ver qué me sale, a ver, claro, así pues es muy difícil y al final las consecuencias son graves a nivel económico y a nivel anímico, porque desgasta mucho, ¿no? La verdad es que yo desde fuera lo veo como una labor tan difícil, la de estas fincas, que bueno, es realmente titánico, ¿no?, el trabajo que hacen y por eso es tan necesaria esta parte. De hecho, os quería preguntar, en esta primeras fases sobre todo, ¿no?, que imagino que habrá un cierto shock, ¿no?, cuando empezáis a trabajar con una persona, le empezáis a sugerir una serie de acciones. ¿Cuáles son las mayores objeciones que os ponen o cuáles son las resistencias más grandes que habéis detectado en los productores con los que trabajáis?
Bueno, se generan, al final era lo que decía antes, ¿no? Los cambios no siempre son fáciles y generan muchas dudas. Entonces, lo que más reticencia trae, ¿no? Quizá es todo lo que está relacionado con el cambio de prácticas en el suelo. Sobre todo si te vienen de una agricultura muy convencional, pero incluso ecológica, ¿no? Al final, con la agricultura regenerativa nos centramos mucho en el fuego, perdón, eso me ha venido de los bomberos, nos centramos mucho en el suelo, pero sin obviar evidentemente el cultivo, ¿no? que tienes, pero sí que es verdad que hacer ese paso a cuidar el suelo, a dejar una cubierta vegetal, eso genera muchas dudas, ¿no? Genera muchas dudas porque, bueno, hay esa creencia de que eso va a ir en detrimento de las producciones, por lo tanto, eso va a generar problemas económicos también, ¿no? Y realmente no es así, pero bueno, es un tema psicológico muy, muy, muy importante que también estamos ahí para decir, bueno, nosotros tenemos esta experiencia, no te preocupes si esto lo haces así, de esta manera, y si no, pues lo vamos a hacer de esta otra, ¿no? ¿Sabes? Es ese apoyo para decir, vale, esto se puede hacer bien y las cosas van a funcionar, pero hay ciertas prácticas que sí generan. Y Esther, ¿nos podrías poner algún ejemplo concreto de ya más, pues qué son esas prácticas distintas? ¿Cuáles son las que, o algunos ejemplos para que nos hagamos una idea? Bueno, sobre todo, a ver, hay como dos grandes prácticas diferentes, ¿no? Que es todo lo relacionado con la aplicación de productos fitosanitarios que pasen de ser pues convencionales a más orgánicos, ¿no? Porque, bueno, al final la gente está acostumbrada a usar unos herbicidas, a usar unos fitosanitarios químicos que siempre se ha pensado que si no era así, pues la cosecha no iba a tirar para adelante, ¿no? Las malas hierbas tienen muy mala fama. Entonces, había que aplicar herbicidas sí o sí. Entonces, ese cambio es de, vale, si yo dejo de hacer esto, ¿cómo me va a funcionar toda la finca, ¿no? Se me va a ir de las manos, ¿no? Se me va a ir de las manos el cultivo, se me va a ir de las manos las producciones. Y realmente no es así, o sea, y nosotros estamos para hacer ese seguimiento y para hacer ir por delante, ¿no? Porque al final es clave ir por delante. Porque necesitamos pues que estas plantas estén mejor y más fuertes para no tener tantos problemas de plagas y enfermedades, ¿no? Pero de todas maneras, pues también después está todo el tema de las cubiertas vegetales, de sembrar, de no trabajar el suelo, volvemos a lo mismo, si no utilizo glifosato, se me va a ir de las manos, va a ir en contra de mi cultivo, estamos en un momento de mucha sequía, ¿no? Y todos son muchas dudas que se generan en ese sentido y que poco a poco las vas trabajando y se van viendo los resultados y al final no hay mejor cosa que se vean los resultados y que las cosas funcionan igual o mejor, ¿no? Cuando se hacen de otra manera. También estaba pensando, Mónica, que para ayudar un poco a entender nuestro día a día, nosotros trabajamos con agricultores que están muy convencidos de hacer el cambio. Me focalizo en estos últimos años en los que estamos ayudando a implantar la agricultura regenerativa. Evidentemente, hace 15 años era otra película y, de hecho, todos los del equipo, queriendo o sin querer, tenemos muchos años de experiencia trabajando con agricultura convencional. O sea, venimos del mundo de la convencional y utilizamos igualmente a veces pues aprendizajes muy importantes del mundo de los años de trabajar con agricultura convencional, como prestar atención a plagas, enfermedades, que el cultivo esté controlado, que no haya problemas. O sea, esto sigue presente en nuestro ADN y en nuestra forma de trabajar, ¿no? Pero tenemos clientes muy convencidos y a veces el trabajo incluso es al revés, es como frenarlos, como decir, bueno, poco a poco no hagamos tantas cosas porque no vamos a hacer ninguna de bien. Y es habitual, ¿no? Y parte de nuestro trabajo en este diagnóstico a veces es, vamos a estructurar un poco mentalmente lo que queremos hacer y vamos a hacer un planning porque si no nos vamos a pegar una leche. Y lo hemos visto también muchas veces, ¿no? Tenemos clientes y, por ejemplo, propietarios de fincas más grandes que están muy convencidos,
pero que tienen un equipo de agricultores que no creen en nada de todo esto que les contamos, ¿no? Y ahí es cuando nos ponemos el sombrero de psicólogo. Al revés, tenemos agricultores que no son propietarios, que convencen al propietario o al director de la empresa o lo que sea, vamos ahí a trabajar, ellos se lo creen, el propietario no. Y como los primeros años siempre los números pueden bailar un poco, pues también hay un trabajo de vamos a planificar económicamente para que el propietario sea consciente de que este es el camino, de que en 5 años sea la hostia, pero los 2 primeros años hay que gastar un poco más y ganar un poco menos, ¿no? Tenemos a clientes que son fincas familiares donde el padre se lo cree y el hijo no se lo cree, donde el hijo se lo cree y el padre no se lo cree, y luego encima a veces está el abuelo que parece que no tiene nada que ver, pero al final es el que manda, ¿no? Y es que hemos visto tantas cosas durante estos años que me vienen un montón de ejemplos en la cabeza, ¿no? Pero hay como muchas situaciones distintas y muchos perfiles distintos, ¿no, Esther? Realmente... Seguro que estás pensando en los mismos que yo. Sí, tú ibas diciendo y me iban viniendo ejemplos a la cabeza. Sí, hay ejemplos de todo tipo, o sea, pero sí que es verdad que en un primer momento siempre hay algún punto, ¿no?, de la cadena que no lo ve claro y bueno, ahí hay un trabajo, pues, hay una parte psicológica, porque en un primer momento tú no puedes mostrar resultados, ¿no? Lógicamente en la agricultura los resultados nunca son rápidos, en ningún tipo de agricultura, ¿no? Pero sí que es verdad que al final estás ahí aguantando ese tiempo, ¿no? Y acompañándolos ese tiempo y al final, pues los resultados se ven y el más reticente acaba siendo el más convencido, ¿no? Así que... Sí, esto también es un clásico. El primero que protesta es el que más se lo cree. Esto nos ha pasado igual en el 100% de los casos, ¿no? Y hay muchas situaciones y a veces somos los malos de la película, ¿no? Nosotros estamos entre medio del que quiere y el que no. Estamos entre medio de la propiedad y los agricultores que trabajan la tierra. Estamos entre medio del inversor o estamos entre medio del padre y el hijo, ¿no? Y nos utilizan incluso como, no, es que, mira qué dice, ¿no? Díselo. Dile a mi padre que no sé qué, que no sé cuántos. Dile a mi padre que esto irá bien. Y puede ir bien y puede no ir bien al final. Imagino que ya habéis desarrollado todo tipo de estrategias, ¿no? Que sabéis que funcionan con más probabilidad para facilitar que estas personas puedan ver las ventajas, ¿no?, del modelo regenerativo. Pero claro, tiene que ser, me lo imagino, de repente que le digan que no vais a labrar el suelo, pues tiene que ser una bomba, ¿no? Sí, además, dependiendo también hay fincas, ¿no? O si están en pueblos relativamente pequeños, ¿no? Que entonces todos los agricultores se encuentran en el local social o en el bar del pueblo, entonces... bueno, ahí cuesta porque si dejas hierba, claro, no es tener una cubierta vegetal, ¿no? En un primer momento es que estás dejando hierba, ¿no? Entonces, ya cambiar, solo el hecho de cambiar el nombre ya es un paso para adelante, pero bueno, al final la gente está convencida, ¿no?, de que tiene que dar ese paso y que al final, al cabo del tiempo, ¿no?, las conversaciones esas del bar es de, pues mira, ha dejado cubierta y mira qué cultivo, qué bien lo tiene, ¿no? Entonces, o mira qué producciones ha tenido. Así que se gira un poco la tortilla en ese sentido. Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia también. Sí. Siempre hay el comentario final de alguien que dice, ha tenido suerte. Pero... Sí, pero bueno, todos miran a ver qué se está haciendo y cuando las cosas funcionan, pues muchas veces acaba siendo el vecino que también nos viene a nosotros, ¿no? Y nos dice, mira, es que he visto como lo que habéis hecho allí y yo quiero ir por el mismo sitio. Claro, es que al final la evidencia es innegable, o sea, con el tiempo no habrá excusa que valga para decir que ha tenido suerte o le ha llovido más en su parcela que en la mía, que están a 10 metros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de tiempo, yo creo. De hecho, yendo a esta parte de resultados, me gustaría preguntaros qué resultados puede esperar una persona que decida hacer un servicio de consultoría, así en plazos en los que veáis vosotros razonables, de 1 año, de 2, de 5, en el plazo que sea.
Bueno, depende bastante del punto inicial, ¿no? Del diagnóstico que te comentaba antes, ¿no? Si hay fincas que al final, en cierta manera, pues ya han empezado a introducir algunas prácticas, entonces es como que los tiempos se acortan, ¿no? Pero como cualquier cambio, los cultivos se tienen que adaptar, la finca se tiene que adaptar, ¿no? En general, y encontrar ese otro equilibrio que realmente es mejor. Entonces, en 2, 3 años los resultados están, las producciones se mantienen, incluso pueden ser más elevadas, estamos trabajando de una forma más sana, por lo tanto el producto final es más saludable y más o menos los plazos vendrían a ser un poco eso, ¿no? En 2, 3 años la finca se ha reequilibrado, ¿no? Con todas esas nuevas prácticas introducidas. Imagino que mejora la materia orgánica de suelos, pueden observar mucha más biodiversidad a nivel de insectos, claro. Incluso, bueno, no sé qué es lo que os suelen decir estos clientes, digamos. A ver, cuando hablo de 2, 3 años, lógicamente sigue siendo un proceso de mejora continua, pero claro, al final es... bueno, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, la evidencia es tan clara que al final pues están como... En realidad están más contentos, ¿no? Porque ven que su trabajo tiene un resultado más... están como más tranquilos porque el resultado es bueno, están haciendo las cosas bien, ¿no? Es una sensación de haber hecho bien las cosas, de que el trabajo está funcionando, de que están aportando. Al final somos esto es agricultura, ¿no? Y somos esa sensación de que toda la producción, todas las cosas que nosotros estamos produciendo van a ir al mercado pues de una manera más sana, ¿no? Y unos productos mejores al final. Claro. Aparte es que, a ver, está claro que una de las claves de la felicidad es actuar en consonancia con los valores que uno tiene, ¿no? Y estas personas muchas veces seguro que no están en esa situación antes de empezar a hacer una agricultura regenerativa, ¿no? Porque ven que usan sustancias que a lo mejor son perjudiciales, lo que tú dices, producen alimentos que contienen trazas de esto y de lo otro, que si el cambio climático, una serie de cosas que seguramente no les harán sentirse bien y puedo entender que este cambio les haga pues tener otra, no sé, como otra sensación, ¿no? Mucho más positiva, que está súper bien también. Y añadir también que estamos ahora hablando del suelo y de las prácticas, ¿no? Pero que para también compartir un poco nuestro día a día, que va muchísimo más allá de esto, porque al final no todo es el suelo y no todo son las plantas o los animales, es una parte muy importante, pero parte de nuestro trabajo también es ayudar en tomar decisiones de contratar personal o no, de qué tipo de maquinaria comprar o no, del tema administrativo. Nosotros también tenemos 20 años de experiencia con esto y en los países donde trabajamos y que más conocemos, pues tenemos una visión bastante amplia del tipo de ayudas, de trámites, de lo que se puede hacer, de lo que no. Y también somos muy claros y muchas veces vamos a visitar un proyecto y nos dicen, es que mi ilusión sería hacer esto. Y decimos, lo siento mucho. Aquí no podrás hacer esto, podemos intentarlo, pero la administración no te lo dejará. O no podrás hacer un pozo porque estás en zona que no se puede hacer un pozo, o el agua, o no sé qué. Y, o sea, que incluso a veces hay mucho trabajo antes de empezar a hablar del suelo y que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Pero hay que organizar muchas cosas y además aquí también, como hace tantos años que hacemos esto, porque ya tenemos una edad, pues al final desarrollas una nariz, ¿no? Para estas cosas. Y Esther va a visitar un proyecto y cuando vuelve le digo, Esther, ¿cómo lo ves? Y ya me dice, pues mira, hay un trabajador que no puede estar ahí, esta gente quiere hacer esto y no van a tener el permiso y además el propietario no entiende que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? En un momento demos el diagnóstico y después de tantos años no solemos fallar, ¿no? Esther, enseguida vemos... Sí, al final es eso, ¿no?
llevas muchos años trabajando en esto y al final pues ya ves si la actitud es buena, si no, si hay un mínimo conocimiento, ¿no? A veces vas a una finca, por ejemplo, con la viña, ¿no? Necesitas unas autorizaciones de plantación, al final es un cultivo que está muy regulado a nivel europeo. Y esa es una parte, por ejemplo, que mucha gente desconoce, sobre todo gente que no viene del mundo de la agricultura o del mundo de la viticultura, ¿no? Y claro, están ahí como con muchas ganas de plantar una viña, de tener su propio vino, pero resulta que esta parte legal no la cumplen. Entonces, es como que cuesta bastante de entender que si no tienes unos papeles no vas a poder plantar viña, pero bueno, también estamos ahí para decir, vale, es que todo esto no tiene sentido que lo hagas porque no va a ser legal, te la van a hacer arrancar, ¿no? Entonces, es importante también esa parte de detrás, esa parte administrativa que muchas veces no se ve, pero que realmente es muy amplia. Y a veces pues nos genera dudas, incluso después de tantos años, de decir, bueno, ¿cómo le decimos a esta persona que no puede hacer esto o que esto no va a funcionar, ¿no? Porque igual hay una ilusión terrible detrás. Pero con los años hemos aprendido de ir de cara, ¿no? Ir de cara, esto es así. Y a veces incluso hay debate porque dices, no, pero es que ha venido otro y me dice que no sé qué. Incluso a veces nos hemos ido de algún proyecto de decir, bueno, si tú crees que esto se puede hacer y tantas personas te están diciendo que sí, adelante. Pero nosotros no vamos a participar porque estamos seguros de que esto se puede hacer o no. Y a veces incluso lo han hecho y luego te dicen, ostras, ojalá te hubiera hecho caso, ¿no? Que he hecho una plantación, he plantado 5 hectáreas de viña que me han costado 57.000 euros y ahora tengo que arrancarlo, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Y cuando podemos evitar que pase esto, es como una alegría muy grande decir, lo siento mucho, pero este no es el camino. Y si vas por aquí vas a gastar mucho dinero para nada, ¿no? Y a veces somos como muy taxativos con esto porque sabemos lo que hay en juego. A veces nos hacen caso y a veces no. Sí, también tenemos esa parte, ¿no? Yo creo que la sinceridad es importante y al final a veces tienes que decir cosas que no quieren escuchar, pero de otra manera tampoco tendría sentido, ¿no? Si no, también forma parte de nuestro trabajo. Si vemos que algo no puede ser, pues no puede ser, pero bueno, no siempre es fácil, ¿no? Porque al final hay una ilusión normalmente bastante grande detrás y así, entonces no es algo que les digas que quieren escuchar, pero hay que decir la realidad. Seguro que os lo agradecen mucho después porque, claro, luego si no es mucho peor. Yo quería preguntarte, Francesc, ahora a ti en concreto, porque estás hablando de todas estas otras facetas que tiene el trabajo en el campo que no son puramente agronómicas y no sé si hemos hablado en el podcast alguna vez de la metodología que tú has desarrollado, del método de Regen 360 y creo que sería un buen momento para que nos explicaras un poquito qué es esto del método de Regen 360 y por qué es tan importante no solo aplicar a la agricultura regenerativa, sino tener una metodología como esta que englobe tantos aspectos. Sí, la verdad es que cada paso que hacemos como empresa, y vosotras dos lo sabéis también muy bien, siempre detrás me hago la pregunta de esto, ¿cómo lo hubiera hecho yo hace 10 años? ¿O qué me hubiera ayudado a mí hace 10 años cuando estaba, por ejemplo, en un proceso de cambio a agricultura regenerativa, ¿no? O esto me sería útil a mí. Si la respuesta es no, ya se paraliza el proyecto, porque lo que queremos es que sea útil, ¿no? Y en este camino y a base de hacer estas preguntas, yo personalmente 1000 veces, pero también entre todo el equipo, pues hemos desarrollado un método de trabajo que es un método como cualquier otro método. Este es el nuestro y hay otros métodos seguro y seguro que los hay mejores, pero este es nuestro método que se basa en nuestra experiencia de todos estos años como agricultores y como consultores. Y es un método de organización. O sea, sabemos que si no estamos organizados, la cosa no va a funcionar. Sabemos que si no hacemos un diagnóstico de la finca, pues podemos ir ahí, hacer recomendaciones, el agricultor puede hacer lo que quiera, pero en la mayoría de los casos no va a funcionar porque no hay una estrategia, ¿no? Y es un método basado en esto, en hacer un diagnóstico. Hay unos pasos, que es los que damos en el máster. Lo llamamos 360 porque uno de los aprendizajes grandes para mí al principio de toda esta película
es que la agricultura es el todo y es holística y no podemos entender las partes por separado, que es lo que yo he hecho durante un montón de años practicando agricultura convencional, y es como tapas aquí y te sale por ahí, ¿no? Te cargas esta planta, pero con un producto que te perjudica una plaga. Te cargas la plaga con un producto que no sé qué. Luego tiras un abono porque la planta no te crece, pero te crecen un montón de malas hierbas que no controlas, ¿no? Y es como, hay que verlo todo en su conjunto, teniendo en cuenta estos elementos también más de las personas, lo que sentimos, la visión, el entorno legal, el entorno comercial. Y a partir de aquí, pues, el método de Regen 360 es organizar este conocimiento y estas ideas y esta, sobre todo, experiencia y un montón de errores, muchísimos errores, empezando en nuestra finca, en unos pasos, que son, pues, hacemos un diagnóstico, con el diagnóstico definimos qué podemos hacer en nuestra finca, con eso hacemos un plan de acción, hacemos un plan de negocios y a partir de aquí, pues, aplicamos las estrategias regenerativas que podemos aprender o conocemos o tienen sentido en nuestra finca, las que no tiene sentido tampoco aplicarlas, y luego lo monitorizamos todo para saber que estamos avanzando según lo que nosotros queremos hacer en nuestra finca, ¿no? Y esto es un método que se ha convertido en un libro, en un máster, en un servicio de consultoría y en una vida. Para mí es mi vida. Pero ya digo, es nuestro método. Hay otros, nos hemos inspirado en otros y seguro que los hay mejores. Pero básicamente, lo que tiene de bueno para nosotros es que nos funciona, ¿no? Y por eso, pues, todo se basa en esta metodología. Y cuando alguien empieza a trabajar con nosotros, pues lo primero que hace es leerse el libro, hacer el máster y entender cómo funciona esta metodología, que es nuestra metodología. Que la aplicáis después en todos los proyectos. Pues la verdad es que, bueno, lo que me viene de esto que comentas, quizá comentar, Francesc, es esta conversación que hemos tenido últimamente, ¿no? De que la agricultura regenerativa de por sí, quizás podríamos pensar en ella más como la parte puramente agronómica, ¿no? Que obviamente, y de todas sus herramientas, pero esta capa de la metodología de Regen 360 es lo que realmente va a permitir que un proyecto pueda avanzar y pueda ser rentable, porque es cuando estamos evitando todas esas inversiones que aún no tendríamos que hacer, cuando estamos analizando bien la situación, sabiendo si en un sitio podemos hacer cierta actividad por una serie de temas legales o logísticos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es como muy importante, ¿no? De que tener éxito en agricultura va más allá de las prácticas que haces puramente con tus plantas, con tus animales, con tu suelo, sino que es una empresa, es un negocio, normalmente, no siempre, pero porque hay otros modelos, ¿no? Pero tenemos que usar herramientas de eficiencia, de análisis, de monitorización, ¿no? Y todo esto. O sea, que creo que es genial que lo hayamos sacado aquí en este podcast, porque no siempre, no, creo que no hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Sí, mira, para sacar también un poco lo que, como decías, Mónica, hemos hablado bastante estos días, ¿no? También porque estamos lanzando el producto de Regen Grow, este servicio de acompañamiento, en la línea de que queremos que sea algo para ayudar y que encaje en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y al final, como llegamos a la conclusión, ¿no? De que no es que hagamos agricultura regenerativa, es que hacemos agricultura 360. Enseñamos, formamos agricultura 360, que me atrevería a decir que va más allá de la regenerativa, aunque en cuanto a manejo de ganado, de suelo, de plantas, de todo, las tesis de la agricultura regenerativa son las que utilizamos, nos creemos y forman parte de nuestra vida, ¿no? Pero hemos puesto el foco un poco más arriba por eso, básicamente, por la experiencia de ver que no todo es saber manejar el suelo y las plantas, aunque es una parte súper importante, pero el todo es un poco más grande y si no haces todo y tienes todo en cuenta, puedes ser un crack y tener unos suelos espectaculares y saber manejar los cultivos de una forma brutal, pero no te puede funcionar el negocio, ¿no? Y aquí aquella famosa frase de Salatin, ¿no? Que compartimos, que hemos hablado muchas veces de que
un proyecto agrícola o una economía no puede ser verde si está en números rojos, ¿no? Y nosotros hacemos lo posible para que no esté en números rojos, que no es fácil en el contexto actual mundial del sector primario, como todos sabemos. Sí, así Y es. de hecho, relacionado con eso, cuando hacemos consultorías, muchas veces, cada vez más, es un tema que sale, ¿no?, en la conversación, y es toda esa parte económica, ¿no? No solo pues de inversiones que se pueden hacer, sino de disminución de costes, de intentar pues valorar más el producto que se obtiene, ¿vale? Pero sí que quizá hace unos años las inquietudes iban más por un tema agronómico como tal, pero últimamente sí que es ese completo, ¿no? Esa visión 360 cada vez nos la piden más, la necesitan más. Sí, menos mal, porque yo creo que el mensaje para el agricultor o la agricultora que nos esté escuchando es muy claro. Si estás trabajando en convencional o en ecológico y te pasas a regenerativa y solo te centras en la parte agrícola y ganadera, a lo mejor no estás maximizando tus posibilidades de éxito. Tienes que fijarte también en otras cosas, ¿no? Como eso, ¿no? Cómo revalorizas tu producto, cómo lo vendes, en qué mercados, qué variedades que puedan tener a lo mejor un precio mejor, en fin, montones de factores, ¿no? Que me alegro mucho que lo comentemos porque me parece súper importante. E incluso, Mónica, muchas veces también ayudamos a proyectos que están empezando y aún es más importante todo esto, ¿no? Bueno, en su día a día puedes contarlo tú, Esther, ¿no? Pero es habitual encontrarte con proyectos que quieren hacer muchas cosas, que están empezando, pero que no saben por dónde andar. Sí, al final, claro, no solo hacemos ese trabajo de acompañamiento en la transición, ¿no?, de una agricultura más convencional a una agricultura regenerativa. Muchas veces nos vienen proyectos que se tienen que iniciar. Y entonces ahí sí que hay, es muy importante, ¿no?, toda esa vertiente más económica, pues porque por un lado hay muchas ganas, pero hay desconocimiento, pero se quieren hacer muchas cosas, y al final tenemos que hacer ver pues todo el proceso hasta el final, ¿no?, hasta que ese producto puede estar en el mercado. Y no siempre es rápido, ¿no? Porque si estamos hablando de una plantación de olivos, por ejemplo, o de una plantación de viña, pues al final todos los cultivos leñosos necesitan un tiempo, ¿no?, para entrar en producción. Entonces se hace una inversión muy grande cuando los resultados van a tardar en llegar porque es así, porque el cultivo es así. Entonces sí que es verdad que a veces hay que poner las ganas cada una en su sitio, ¿no? Y que las cosas vayan saliendo y se vayan haciendo, pues los ritmos son muy importantes, y que los ritmos encajen pues con las necesidades agrícolas también, ¿sabes? Uh-huh. Sí, es muy, la verdad es que es muy apasionante el trabajo que hacéis y muy, muy complejo. Pues chicos, me parece también un momento adecuado ahora, si os parece, para comentar sobre el programa que antes hablaba Francesc, porque justo lo estamos sacando ahora. Supone un cambio en la manera de trabajar. Hasta ahora hemos estado hablando, Esther, de tu trabajo de consultoría, digamos, más tradicional, ¿no? Pero ahora estamos incorporando un nuevo servicio que se llama The Regen Grow, y bueno, me gustaría que explicarais un poquito en qué consiste también, por si hay alguien que pueda estar interesado, y un poquito qué cambios supone respecto a la manera más tradicional de trabajar. Sí, ahora, después al final, pues relacionado con toda la experiencia que tenemos y todas las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo, sí que al final hemos creado, ¿no?, ese programa de acompañamiento que es de Regen Grow. Al final es un programa de acompañamiento online, consultorías online, que quizá cambia un poco ese punto de vista no presencial, ¿no?, que siempre se ha entendido como una consultoría más convencional. Pero sí que es verdad que con ese acompañamiento, aunque sea online, al final es un acompañamiento muy necesario, donde podemos llegar a más personas, ¿no? El espacio físico es el que es,
y no siempre nos podemos desplazar a los sitios como nos gustaría. Y con el tiempo hemos visto que ese acompañamiento online es igual o más efectivo, ¿no? Al final tratamos seguimos el método 360, de otra manera no tendría sentido, es con lo que trabajamos y con lo que creemos que tenemos que trabajar. Y al final es seguir pues lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es ese diagnóstico inicial, teniendo en cuenta todos los puntos, ese diagnóstico genera esa hoja de ruta, ¿no? Y al final con el programa, es un programa de 12 meses que se hacen esas consultorías personalizadas, ¿no? y mensuales para hacer el seguimiento de esa hoja de ruta, ¿no? De esa hoja de ruta que en todo momento se ha consensuado con el agricultor, ¿no? O con el ganadero, porque al final el acompañamiento está, ya sea mediante una pantalla o físicamente, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros también sabemos adaptarnos al mundo, ¿no? Tal y como está ahora, y las cosas al final cada vez son todas más online, no podemos obviar la tecnología, está aquí hace tiempo que llegó y llegó para quedarse, y eso nos permite llegar a muchísima más gente y de hecho está contactando con nosotros mucha gente de otros países, o sea que es una parte muy importante. Sí, no sé si Francesc quieres añadir alguna cosa sobre este nuevo hijo tuyo, que es el de Regen Grow. Bueno, es una mezcla de lo que has contado, Esther, ¿no? De este acompañamiento que creemos que puede ayudar a agricultores, más también la oportunidad de crear una comunidad, de formar parte de una comunidad. De hecho, es un aspecto que vamos a cuidar mucho, tanto el trabajo individual con cada agricultor como el trabajo más de grupo de personas que estamos alineados, que estamos en momentos similares, en procesos similares, y vamos a apoyarnos también entre nosotros, aportando conocimiento, experiencia, errores, preguntas, dudas, ¿no? Inquietudes, sobre todo, miedos, lo que sea, pues entre todo el grupo, para también apoyarnos entre todos y poder caminar, ¿no? Es esta mezcla de las dos cosas y que creemos que puede ser de ayuda para dar un empujón, porque siempre decimos que aunque te formes mucho y aprendas muchas cosas, pues siempre llega el punto en que llegas a casa y tienes algunas dudas, y en estos primeros pasos, y donde a veces los cambios son radicales en algunos sentidos, ¿no? Pues es este grow, este crecer juntos, este acompañamiento, pensamos que puede servir bastante. Decir también que no dejamos de hacer los trabajos, o parte de los trabajos, o todos los trabajos que estamos haciendo también en ayudando a agricultores más locales de forma presencial. O sea, también contar aquí que la inquietud de nuestro equipo, ¿no? De Esther y los compañeros, esto es genial poder trabajar así, llegar muy lejos, pero nos gusta seguir pisando campo, ¿no? Y esto no dejamos, y tampoco lo entendería de otra forma, no entendería el trabajo de Esther sin que nos viéramos, por ejemplo, mañana por la mañana en nuestra finca para manejar la poda, o en que Esther siga pues visitando fincas, recomendando productos, podas, que es lo que toca ahora, o lo que sea, ¿no, Esther? Creo que esto es una parte también fundamental. Sí. Bueno, evidentemente hay esa parte, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Poder llegar a tanta gente, ¿no? Y eso te lo permite hacer online, ¿no? Pero sí, necesitamos tocar campo, es importante, es necesario para las fincas y para nosotros, al menos por mi parte, pero porque al final es algo que a mí personalmente me encanta mi trabajo y necesito campo, o sea que aparte de evidentemente todo eso, pues es lo que comentaba hace un rato, ¿no? Necesitas estar ahí también, porque es la manera que tenemos de seguir aprendiendo. Exacto, es que de ahí se enriquece muchísimo todo el resto de cosas que hacemos, ¿no? Tanto formación como grow, como todo, ¿no? De ahí bebe al final toda la experiencia y todo lo que luego se comparte, ¿no? Con lo cual es esencial, claro, eso es así.
Y ahora hablabas, Esther, de que te gusta mucho estar en el campo, pero también me has contado antes que te gusta mucho también una parte divulgativa de tu trabajo que también estás haciendo. No sé si nos quieres compartir un poquito sobre esas charlas, sobre esos libros. Esa era una parte que desconocía, que me gustaba, pero sí, bueno, al final sí que hago charlas y sobre todo de introducción de agricultura regenerativa, de cubiertas vegetales y a pesar de que al principio me ponía como muy nerviosa, ¿no? Luego cuando acabas es como... Hostia, una satisfacción como muy grande, ¿no? Porque es sobre todo por el feedback que recibes, ¿no? De la gente, porque además asiste gente totalmente diferente, ¿no? De todo tipo. Y luego, pues eso, ¿no? Las preguntas que te hacen entre medio de la charla, cuando has acabado, que te vienen a buscar, cuando te viene ese señor mayor y te dice, es que yo tengo unos almendros en mi casa, ¿qué crees que debería hacer? ¿No? Y piensas... Vale, no sé, a mí personalmente es que, vale, todavía podemos creer en el ser humano, ¿no? Es como que hay como no sé, es una parte muy satisfactoria a nivel personal, ¿no? Y solo el hecho de pensar que quizá, pues, con lo que tú estás diciendo les haces cambiar un poquito, ¿no? La manera de ver las cosas o al menos se planteen que hay otra manera, ¿no? De hacer las cosas. No lo sé, es muy guay. Realmente está muy bien. Qué bien, te carga las pilas, la verdad. Es que siempre que hemos hecho eventos presenciales es que vuelves con una energía súper renovada, por eso que tú dices, ¿no? Porque ves que las personas lo pillan, ¿no? Y que tienen ganas y ves personas tan comprometidas con todo esto que a veces te quedas sin palabras, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por todo este trabajo. Creo que es interesante que todo el mundo conozca esta faceta de The Regen Academy y de The Regen Consulting para que sepan todo en qué consiste. Quizá hay quien quiera dedicarse algún día a ser consultor en agricultura regenerativa o yo qué sé, mil cosas más. Y nada, decir que aparte de preguntaros si queda alguna cosa que queráis comentar, pues decir que vamos a poner debajo los links para, bueno, un correo electrónico por si alguien quiere contactar con Esther a través de Regen Consulting y los links al programa Grow y, bueno, a nuestra web y como siempre hacemos, ¿no? No sé si me he dejado alguna cosa que os apetezca comentar. Bueno, yo este último comentario que has hecho, ¿no? Que al final nuestras formaciones, nuestro servicio de acompañamiento están también pensados para que personas que quieran dedicarse a lo que nos dedicamos nosotros puedan aprender, si creen que esta metodología es buena para ellos, y pueden luego desarrollar servicios como los que hacemos nosotros. De hecho, ojalá hubiera más consultores, más empresas como nosotros, más agricultores. O sea, hay mucha abundancia en el sector. No creo que nos hagamos competencia en estas cosas para nada. Al contrario, cuantos más seamos haciendo esto, pues muchísimo, muchísimo mejor. O sea, que animar también a las personas que piensen que esto puede ser interesante, pues que se lancen, como me lancé yo hace 20 años de montar una consultoría cuando no tenía ni idea de qué era una consultoría, ¿no? Y que realmente es, como veis, es un trabajo súper agradecido. Es un trabajo duro a veces, no siempre es fácil, hay situaciones pues que te mueven cosas, y siempre también me rijo un poco por una de las enseñanzas de mi padre, que siempre me ha dicho, ¿no? Que para recomendar o hacer o mandar un trabajo antes tienes que hacerlo, ¿no? E intentamos siempre tener la experiencia que tiene Esther en tantos años trabajando a pie de campo en la bodega que estaba, que podemos tener los otros de, no, si yo recomiendo un tratamiento es porque lo he hecho y sé cómo se va a comportar el producto, la máquina, el tractor, el tractorista y el tiempo, ¿no? Y para trabajar en nuestro equipo, para mí esto es esencial, ¿no? Es como un límite que ponemos, pero y además también sufrimos mucho y a lo mejor un problema que hemos tenido todos estos años, no para nuestros clientes, pero sí para nosotros y nuestra salud y nuestras familias, es que vivimos cada proyecto como si fuera el nuestro, ¿no? Y yo muchas veces
he compartido con el equipo es que, mira, si yo me pasa algo en mi viña y pierdo una parte de la cosecha, es una putada. Pero si nos pasa esto en casa de otro, es que yo no duermo por las noches, ¿no? Y esto es, bueno, es como la parte que más dura del trabajo de consultor, si te lo tomas en serio, como lo hacemos nosotros, que igual no hace falta, pero nosotros no sabemos hacerlo de otra forma, ¿no? Realmente, y lo sufrimos mucho. Pero la verdad es que creo que somos muy afortunados, ¿no? De poder trabajar de esto y tener estas vivencias. Yo antes no viajaba tanto. Esther, tú creo que tampoco. Ahora cuando no estás con un cliente, estás en Ávila con otro o estás, ¿no? Nos movemos mucho. Sí. Que también la verdad es que también es como muy interesante, ¿no? Porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? Estás en campo, pero estás en otras zonas, con otras personas, con otros climas, ¿no? Entonces es un aprendizaje brutal. Ver el hecho de poder viajar te permite ampliar, ¿no? Todo lo que es tu conocimiento a todos los niveles, no solo de forma a nivel de agricultura, ¿no? Entonces realmente es muy gratificante. Sí, no, para una anécdota que me viene ya para terminar, ¿no? Que recuerdo un cliente de estos antiguos que aún tenemos, ¿no? Que muchas veces me decía, mira, yo llevo toda la vida con olivos. O sea, en el fondo no me tienes que contar muchas cosas de cómo funciona un olivo. Pero que vengas cada semana o cada 15 días a hablar conmigo y sé que vienes de ver 50 fincas más en la zona y que hace 3 días estabas en el otro lado de la península y que hace 4 días estabas en la feria de no sé dónde. Y solo esto ya me compensa, ya creo que hace de esto una inversión súper buena porque me llevas esta foto que tenéis vosotros más ancha del sector y la verdad es que sí, que tenemos suerte de poder tener esta foto, como dice Esther. Sí, la verdad es que hay muy pocos equipos con esta experiencia que tenéis vosotros, así que enhorabuena por todo lo que hacéis, chicos, y bueno, seguiremos viéndonos en muchas otras ocasiones y con mucha frecuencia porque estamos ahí todo el día liados con cosas y nada, que os agradezco a vosotros y a toda la audiencia por estar con nosotros todo este rato. Así que nada, hasta la próxima. Muchas gracias a las dos también. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien.